Impugnación de competencia. Cuando hablamos de impugnación de competencia, nos referimos al desacuerdo en el funcionario que debe asumir el conocimiento de determinado proceso penal. Con la expedición de la Ley 906 de 2004, conocido como el sistema acusatorio, se encuentra una nueva figura en el contexto procesal que propende por la definición del juez natural de conocimiento luego de que se presenta el escrito de acusación. Esta figura es la definición de competencia de que trata el artículo 54 de dicho Estatuto de Procedimiento Penal, que, dicho sea de paso, difiere de la colisión de competencias de que trataba la Ley 600 de 2000, en la cual el juez que se declaraba incompetente se lo remitía a quien estimara que era el competente, proponiéndole colisión negativa de competencias para que éste se pronunciara y en caso de que no compartiera el criterio lo enviara a quien debía resolver el conflicto. De manera general, acorde con las características de procedimiento penal colombiano señaladas en la Ley 906 de 2004, puede decirse que estableció esta figura con el objeto de que en el trámite judicial se determine de manera célere, ágil, pero especialmente definitiva, el juez competente para conocer de la fase procesal de juzgamiento, es decir, la que se inicia con la presentación del escrito de acusación. Igualmente, esa determinación debe entenderse que abarca la fijación del juez que ha de conocer de la preclusión de la investigación de que tratan los artículos 331 y siguientes, pues esta posibilidad de darle término al proceso compete en exclusiva al juez de conocimiento. Como regla general, la competencia solo puede ser cuestionada por las partes en la audiencia de formulación de acusación o, agrega la Sala, en la audiencia que se convoque para el estudio de la solicitud de preclusión de que trata el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, conclusión a la que se llega por integración normativa dentro del contexto sistemático de la Ley 906 de 2004. No obstante lo anterior, el juez de conocimiento, así como se desprende del citado artículo 54, se encuentra en posibilidad de revelar tal incompetencia desde el mismo instante en que se le ha presentado el escrito de acusación o solicitud de preclusión, la cual se considera como definida y definitiva si: primero, el juez así no lo declara, o segundo, no se alega incompetencia por las partes en la audiencia de formulación de acusación, que es el instante procesal oportuno, eso sí, destaca la Sala, salvo que se trate de la competencia derivada del factor subjetivo o esté radicada en funcionario de mayor jerarquía, tal como lo señala la prórroga de competencia a que hace referencia el artículo 55 del citado Código de Procedimiento Penal, entendiéndose siempre que el juez penal del circuito especializado es de mayor jerarquía que el juzgado penal del circuito. Ahora, cuando son las partes las que rechazan la competencia del juez de conocimiento, deben acudir a la figura de la impugnación de competencia tratado en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, mientras que si es el mismo juez quien así lo advierte, lo debe colocar de presente a las partes y atendiendo al artículo 54 de la misma obra, lo remite inmediatamente a quien deba definirla. Entonces, ¿cuál es el funcionario que debe definirla? Las reglas que se derivan de una interpretación exegética y sistemática de las siguientes normas arrojan a estas conclusiones. La Ley 906 de 2004 continúa en la lógica y consustancial obligación a los juzgados y tribunales de la República al momento de declararse incompetentes para conocer de un asunto, como es la de señalar con la mayor responsabilidad jurídica, objetividad y argumentación cuál es la autoridad judicial que estiman que es la competente para de ahí visualizar quién debe resolver su propuesta de incompetencia. Entonces, acorde con el ordinal cuarto del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, el competente para definir la competencia será la Corte Suprema de Justicia en los siguientes casos. Primero, cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal. Segundo, cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir, un juzgado cualquiera, señala que el competente es un tribunal. Tercero, cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado,
penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial. Ahora, conforme con los ordinales quinto de los artículos 33 y 34 del Código de Procedimiento Penal, el competente para definir la competencia será un tribunal superior de distrito judicial. Primero, cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado que estime que el competente es otro juzgado del mismo distrito. Segundo, cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito que estime que el competente es otro juzgado del mismo distrito. Tercero, cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal municipal que estime que el competente es un juzgado de otro circuito judicial y dentro del mismo distrito. Por último, conforme al numeral tercero del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, un juzgado penal del circuito será competente para definir la competencia. Primero, cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal municipal que estime que el competente es un juzgado penal municipal o promiscuo municipal del mismo circuito. Ahora bien, en lo de trato, esto es lo que se debe hacer conforme se ha señalado muchas veces desde que se profirió por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el auto 2863 del 17 de junio de 2019, dentro del radicado 55-616. Cuando alguna de las partes o intervinientes rechazan la competencia del juez para conocer de un determinado asunto, ya sea en sede de conocimiento o de control de garantías, surgen dos posibilidades a saber. Primero, que las demás partes e intervinientes, al igual que la judicatura, compartan dicha postulación, caso en el cual el asunto debe remitirse al funcionario que unánimemente se considera competente, quien a su vez evaluará si les asiste o no razón. En caso afirmativo, continuará con el curso de la actuación o en el negativo, remitirá el asunto al funcionario habilitado para definir competencia. Segundo, que las partes e intervinientes o la judicatura no coincidan con la proposición, generando una efectiva controversia sobre la materia, situación que da lugar a que se remita directamente el asunto al funcionario autorizado para definir competencia. Por ejemplo, esta corporación cuando se involucran autoridades de diferente distrito judicial. Además de lo anterior, el funcionario encargado del asunto deberá convocar y dar curso a la audiencia respectiva y en su desarrollo, primero, manifestar la incompetencia, segundo, correr traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien sobre su declaración y tercero, ordenar el envío del proceso al juez competente si todos están de acuerdo o remitirlo a esta corporación si se presenta controversia. La anterior postura jurisprudencial de la Corte se edifica sobre lo reglado en los artículos 9 y 10 del Código de Procedimiento Penal, que, como principios rectores que demarcan la actuación procesal, establecen. Artículo 9. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad. Artículo 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella, los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Para alcanzar esos efectos, será de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación. El trámite es muy sencillo. Por favor, no pierda el tiempo ni lo haga perder. Contribuya al propósito de una justicia pronta y cumplida sin dilaciones por falta de conocimiento.